Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto acompañarlos. María Camila, bienvenida al Andén. Camila, un gusto estar con usted y con quienes nos ven y nos escuchen a esta hora. Vamos a hablar de una semana muy movida también, como siempre decimos aquí en El Andén, donde, Camila, tuvimos entonces acontecimientos políticos, movimientos en el alto gobierno, remesón en la cúpula y hasta caída de puentes en el país. Así, señora, la situación quizá de emergencia esta semana, así como la anterior fue el volcán Nevado del Ruiz, que sigue en alerta y sigue temblando, naranja, sigue provocando sismicidad dentro del volcán. Esta vez fue el puente que se nos siguen cayendo en Colombia, ahora uno que conecta el Valle del Cauca con Quindío. Se cayó el puente, hay 2 policías muertos, hay 15 heridos y hay muchas preguntas. Esta es la concesión Autopistas del Café de Odinsa, del muy poderoso Argos Grupo Empresarial Antioqueño, pero sabe que recordamos episodios de otros puentes que se han caído y que hacen, como el Chirajara, que hacen pensar qué es lo que está pasando. Que hombre, no solo pasa en Colombia. Acuérdese que también se han caído puentes en México recientemente, en Brasil, en Estados Unidos, ocurrió en Miami, y ni hablar del famoso puente que se cae en India y que deja por lo menos 60 muertos. Esa fue una de las noticias de la semana en materia política. Nada de la reforma a la salud. La agonía, la larga agonía de la reforma a la salud. En esta semana tuvimos un importante acontecimiento, y es que no solo se aplazó la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, sino que definitivamente la ministra Carolina Corcho dijo no aceptó más cambios a la ponencia inicial, y esto generó una distancia y molestia aún más profunda de los conservadores, el partido de la U y por supuesto el Partido Liberal, que se apartó de la discusión con su propia propuesta, y esto sigue alejando cualquier posibilidad de consenso alrededor de este cuestionado texto. Vamos a ver si la semana que empieza es la decisiva para que arranque la discusión sobre la reforma a la salud en el Congreso de la República, una semana que cierra de nuevo con noticias alrededor de J.P. Hernández, que volvió a provocar escándalo en el Congreso. Ha hecho otra vez graves denuncias contra el presidente del Congreso, Roy Barreras, y 2 personas que trabajaron con él en la UTL hace unos años, que luego llegaron al canal del Congreso y que ahora denuncia J.P. Hernández, uno de los congresistas más jóvenes, que hay posible corrupción en la entrega de unos contratos. Se defiende el presidente del Congreso y de eso vamos a hablar esta noche. También fue la semana en la que... una cosa ahí. Señora. El presidente Petro tuvo un halago, podríamos decir, internacional, porque la revista Time lo incluye dentro de los 100 líderes más influyentes a nivel mundial, y él le sacó pecho por esto. Se equivocó en el nombre de la revista, pero bueno, y dice el presidente Gustavo Petro, se reconoce su lenguaje, o más bien su manera de pararse y hablar de todos los temas, aunque no guste a sus opositores. ¿Sabe y se dio cuenta quién escribió la reseña del presidente para entrar a esta tan anhelada lista en la revista Time? Pues su amigo, el presidente chileno Gabriel Boric. Bueno, él fue el que escribió la referencia del presidente Gustavo Petro para ser presentada en ese escalafón, en ese selecto grupo en la revista Time. Y le decía que esta también fue la semana en la que 2 noticias importantes. Primero, dijo el presidente Petro que no hay plata para la paz. Y entonces... Y no solo eso, Camila, lo que más generó polémica es que dijo que el entonces presidente Santos y su equipo negociador liderado por Humberto de la Calle tenían la única intención del desarme de las FARC, más no de la viabilidad económica de la implementación del acuerdo. Y vamos a hablar del ICETEX y de la policía, que es el tema de debate esta noche, así que bienvenidos. Usted se puede sumar a esta discusión usando numeral El Andén. Una pausa, ya regresamos con invitado especial para hablar de préstamos del ICETEX y luego el debate aquí en El Andén. Blue, la alternativa. Seguimos en El Andén, hoy con un tema que ha tocado a muchos jóvenes, sobre todo el bolsillo de quienes tienen un crédito pendiente con el ICETEX. Y es que la Procuraduría esta semana hizo una grave advertencia. Si el Ministerio de Hacienda no desembolsa los recursos que necesita el ICETEX, estamos hablando, según la Procuraduría, de 300.000 millones de pesos en mayo,
podrían empezar a subir los intereses, la tasa de interés de quienes tienen un crédito pendiente con el ICETEX, y de ahí la gravedad de esta advertencia porque afecta a muchos estudiantes. Y para eso nos acompaña esta noche de viernes en el andén, se sube Gabriel del Toro, el procurador delegado para la función pública. Señor procurador, bienvenido al andén. Hola Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación al andén. Parece que es un espacio que hay que darle a la juventud para que exprese sus opiniones de manera libre. Te hago solo una precisión, mi apellido es del Toro. Ah, tiene razón, doctor del Toro. Gracias por esa claridad. Y arranquemos con la que ha sido una de las noticias de la semana. ¿Cuál es la advertencia que hacen ustedes desde la Procuraduría alrededor de créditos en el ICETEX, de recursos que se necesitan y de tasas de interés? Bueno, Camila, como ustedes saben y como saben los oyentes y la juventud, pues la Procuraduría, una de sus competencias constitucionales y legales es precisamente respaldar y defender los intereses de todos los estudiantes. Es por esta razón que inició una actuación preventiva, un poco por algunas quejas que habían llegado de estudiantes a la Procuraduría, en la que tenían el temor que a partir de este año se hiciera un incremento en sus tasas de interés de los créditos educativos. Es por esta razón que invitamos al presidente del ICETEX, al doctor Mauricio Toro, y al Ministerio de Hacienda que nos explicaran un poco qué iba a suceder en torno al giro de las cuentas inactivas. Precisamente porque en la ley del presupuesto del año anterior, que es la ley 2276 de 2022, en el artículo 97 y a raíz de un gran esfuerzo legislativo que se hizo en el Congreso, pues se dejó destinado buena parte de esos recursos, de esas cuentas inactivas, al giro y a los intereses que se debían disminuir a esas cuotas. Sí. Es por eso que el parágrafo de ese artículo señala que todos los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas deben girarse al ICETEX a partir del 1 de enero del 2023. Lo que pudimos denotar en la Procuraduría es que efectivamente estamos a abril de este año y a la fecha todavía no se han girado en esos recursos, con una salvedad. Si no se giran, a más tardar en mayo, el ICETEX no tendría otra forma de subsistir, sino incrementando las tasas de interés para estos créditos educativos. Es por esta razón que hemos lanzado una alerta con la finalidad de exhortar al gobierno nacional representado en el Ministerio de Hacienda, en específico en la Dirección de Crédito Público, para que busquen los más de 300.000 millones de pesos y giren estos recursos y se pueda mantener el crédito educativo con las tasas de interés que hasta la fecha tienen los estudiantes. ¿Qué pasa en este caso, señor procurador, si no se consigue esa plata, si el ministerio no gira esos recursos que usted ha advertido se necesitan en el ICETEX, pues para mantener ese beneficio que de alguna manera tienen los estudiantes en nuestro país? Bueno, de acuerdo a la información que nos traslada a nosotros el presidente del ICETEX, es que las tasas de interés podrían surtir un incremento superior al 20%, lo cual sería la debacle del ICETEX y sería una gran talanquera a todos esos estudiantes que acceden a la educación superior a través de un crédito educativo. Hay un tiempo, usted decía que mayo puede ser quizá el mes en el que se defina qué pasa con el ICETEX, con las tasas de interés, pero ¿ese es el límite o estamos hablando de una decisión que puede tomar el Ministerio de Hacienda hasta cuándo? Bueno, de acuerdo, nuevamente te repito, la información que nos da el ICETEX es que ellos aguantan hasta finales de abril, inicios de mayo del presente año. Más allá de eso, tendrían una situación de una crisis financiera si no hay un alza en las tasas de interés. Y eso sin duda afectaría el bolsillo de todos los colombianos. ¿Por qué, doctor del Toro, se meten ustedes a hacer revisión de este tema en el ICETEX? La Procuraduría no solo está para hacer investigaciones cuando ya ocurre, hay también un trabajo preventivo. ¿Ese es el caso del ICETEX? Sí, precisamente la delegada que yo lidero, que es la delegada de Función Pública, tiene una función y una misionalidad preventiva
que busca anticiparse y generar todas esas alertas antes de que se dé la transgresión a la norma o se incumpla pues un deber funcional. Es por eso que nuestra labor es prevenir antes de que efectivamente se transgreda la norma. En este caso estamos hablando de la ley del presupuesto que a la fecha no está siendo cumplida y por esta razón tenemos que generar las alertas, las recomendaciones y los exhortos para que el Ministerio de Hacienda gire a la mayor brevedad posible estos recursos y evitar pues la afectación que sufran todos los estudiantes que hoy en día acceden a la educación superior a través del crédito educativo que nos brinda el ICETEX a unas tasas relativas del 2% más. Y esa es la gran alerta para los estudiantes, por lo menos 1.200.000 estudiantes que tienen algún tipo de beneficio o de crédito con el ICETEX para poder estudiar en Colombia. Señor Procurador, ha sido muy amable. Esperemos, bueno, ¿les ha dicho a ustedes alguna interlocución o respuesta del Ministerio de Hacienda, a ustedes como Procuraduría? Bueno, la primera reunión que sostuvimos con el Ministerio de Hacienda es que pues no tenían los 300.000 millones de pesos, que esos recursos no estaban dispuestos en este momento, que iban pues a la Dirección de Crédito Público, iba a hablar con el ministro con la finalidad de buscar esos recursos de esas cuentas inactivas y otros recursos que tenía el ministerio a efectos de girarlo a la mayor brevedad posible. Pero hoy hay un ambiente de incertidumbre en torno a esos recursos, se le está acabando el tiempo al Ministerio de Hacienda para que los gire. Nosotros como Procuraduría, nuestro deber constitucional y legal es generar las alertas, los exhortos para que esos recursos se giren de acuerdo a los plazos que ha dado el presidente del ICETEX. Y esos plazos están por acabarse porque usted lo ha advertido, es mayo la fecha en la que se podría aumentar la tasa de interés de esos créditos del ICETEX si no se le pone cuidado, si no se toman cartas en el asunto, que es esta advertencia, este anuncio preventivo que hace la Procuraduría. De nuevo, señor Procurador Delegado Gabriel del Toro, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Camila, a todos los oyentes del Andén y a toda la juventud por generarnos estos espacios de opinión a la Procuraduría con la finalidad de informar cuál es nuestro trabajo y cómo salimos en defensa de todos los estudiantes. Una pausa en la noche de este viernes aquí en el Andén. Ya regresamos con el debate de esta semana y es el futuro de la policía, una institución que cambia de mando y en la que todavía hay muchas miradas y preguntas. Esto es el Andén. Blue, la alternativa. Continuamos en el Andén, María Camila, lo prometido. Después de hablar del ICETEX, de la educación, del futuro de los estudiantes en Colombia, es momento de nuestro debate. Hoy un tema bastante interesante que ha causado mucha polémica, que aunque era una noticia cantada, se materializó. Y es que el presidente de la República, Gustavo Petro, cambió la cúpula de la policía. Salió el muy polémico general, el director de la policía, Henry Zanabria, un hombre que se convierte en el director que menos dura en el cargo, 8 meses. Nada más, sí. Y el presidente, Camila, asume ese costo político de cambiar a su director, subdirector de la policía, de este remesón en la cúpula en ese corto tiempo que estamos mencionando, e incluso también el costo político de traer a un general en retiro que ahora estará al frente de la institución, el reconocido general William René Salamanca, que se encontraba como cónsul en Miami. Es un hombre de entera confianza del presidente Gustavo Petro y dicen esa es la razón de peso por la cual lo pone al frente de la institución, porque necesita alinearla hacia sus objetivos y también menos polémica y más resultados. Camila. Es que las polémicas estuvieron marcadas por los pensamientos, la filosofía, la creencia religiosa del saliente director de la policía, un hombre que desde el principio tuvo diferencias con el mando, con el presidente y el gobierno. Y hasta el final vio la foto con la que se despidió, el adiós, que a Dios encomendaba ahora su vida, su familia, los colombianos, arrodillado en una iglesia dando gracias por esos meses que estuvo al frente de la dirección, Camila, pero no solo por su tema religioso, como usted lo dice, por sus creencias férreas, sino también porque en muchas ocasiones dijo lo contrario al gobierno, incluso en operaciones muy polémicas como la de los Pozos Caquetá.
allí en San Vicente del Caguán, asegurando que el ministro Prada, Alfonso Prada, estuvo secuestrado y que lo que sucedió fue un canje para liberar a los 78 policías. Todo esto, dicen desde la misma institución, lleva a este punto, pero el gobierno lo niega y dice el ministro Prada que simplemente se cumplió un ciclo. Un ciclo que duró 8 meses y que es el tema de esta noche en el andén. ¿Qué significa otro cambio en la policía? ¿Será que con la salida de más generales se está desmantelando una institución que podría incluso cambiar de ministerio, de cartera, podría llegar al Ministerio del Interior o de Justicia en este gobierno? De eso vamos a hablar y le tengo los invitados de esta noche. Arranquemos con una cara nueva que se sube al andén, Carlos Acero, él que es abogado, que además es asesor legislativo. Carlos, bienvenido, es un gusto tenerlo en el andén. Hola, muchas gracias por dejarme estar acá y invitarme, y me subo al andén con toda. Y bienvenido. Junto a Carlos, María Camila también nos acompaña esta noche. Recuperamos caras. Están volviendo nuestros panelistas. Hoy está Julián David Basto, bueno, un hombre que ha acompañado estos debates del andén, que es profesional en política y en relaciones internacionales. Julián, buenas noches. Hola Camila, hola, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y esperamos aquí trabajar y dar un buen debate. Y tenemos también caras que hacen parte del andén, que repiten esta noche. Nicolás Goyeneche, él es asesor legislativo. Nico, un gusto tenerlo de nuevo. No, el gusto es mío, como siempre, estar en el andén con ustedes, Camila y María Camila, y con nuestros demás invitados de hoy. Y completamos la mesa del andén para esta noche, Camila. Pero déjeme decir una cosa antes de que lo presente. Vamos a hablar mucho de religión porque el foco de la discusión con el general Zanabria fueron sus creencias religiosas para tomar decisiones. Y el invitado que usted trae tendrá una visión bien interesante sobre este tema. Usted le hace preámbulo ahí, expectativa alrededor del señor Jonathan Silva, activista político, también cara visible aquí en el andén. Jonathan, un gusto. Hola, sí, efectivamente hoy venimos a defender al general Zanabria y que gracias a Dios se salió este gobierno nefasto, de este gobierno que está acabando la fuerza pública, que realmente ha maltratado nuestra fuerza pública. Por eso me coloqué la chaquetica verde que simboliza los colores un de la apoyo institución y respeto a la fuerza pública colombiana. Muy bien, arrancamos este debate. Julián, quiero empezar con usted. La salida del director de la policía 8 meses después de estar en el cargo, ¿qué significa? ¿Será que se trabaja en línea de acabar la policía, como muchos han insinuado? Porque es que ya son 24 los generales que han salido de esa fuerza desde que llegó el gobierno del presidente Petro. ¿Usted qué cree? ¿Julián? Hola. Ahora sí, señor. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente. Yo quiero comentar unas cosas rápidas y es en torno al nuevo nombramiento del nuevo director de la policía. Y yo creo que no podemos hacer ver que el nombramiento, si bien puede obedecer a unas causas políticas propias que estaban afectando de alguna manera al gobierno, porque pues el gobierno de alguna manera no armoniza con algunos de las creencias posiblemente que el antiguo director de la policía pues estaba haciendo ver en el ejercicio de su cargo. Hay que tener en cuenta que el nuevo nombramiento que hay del general Salamanca tampoco representa un desmantelamiento de la fuerza. Yo considero que nosotros en el general Salamanca encontramos a una persona, como se conoce, de 37 años de experiencia en la Policía Nacional. Es una persona que, debido a su antigüedad, su nombramiento como nuevo director de la policía no va a tampoco afectar la línea de mando que existe actual, porque pues no toca a los generales que están de alguna manera, pues, que son menos antiguos que él, ¿sí? Y además que es un oficial, un general, que tiene una experiencia plenamente vigente dentro de la institución de la policía, y además está enfocado a lo que el gobierno quiere en torno a los resultados que se necesitan en materia de seguridad y que nosotros los colombianos también estamos pidiendo, ya que su enfoque durante sus 37 años de servicio a la patria ha sido destinado en torno a la seguridad y defensa, ¿sí? Al relacionamiento de
la institución policial con distintos actores y además tiene unas capacidades probadas en el ejercicio de sus 37 años en materia estratégica y de cooperación también con las fuerzas militares. Entonces aquí tenemos un general de la policía, un oficial supremamente preparado que si bien en términos generales puede generar un alboroto porque normalmente no se nombra a un oficial en retiro y normalmente no se pide el reingreso a la institución, pues sí hay que tener en cuenta que ese reingreso no va a afectar la línea de mando, no está desmantelando a la Policía Nacional y tiene un oficial supremamente preparado. Pero Jonathan, habla en este momento Julián de la importancia de estar alineado con lo que piensa el gobierno y el presidente Petro, que esté alineado el director de la policía con lo que quiere el gobierno. Si es así y si ahora se aplaude un general que pueda llegar al cargo y esté alineado, ¿se equivocó el presidente Petro escogiendo al general Henry Sanabria como director de la policía? Miren, el actual general de la policía, el entrante, que va a tener muchos problemas con este gobierno como lo tuvo el general Henry Sanabria. Recordemos que hace apenas ayer o antier, nuevamente sale el ministro de Defensa a decir que unos militares estaban retenidos. Siempre han usado un lenguaje totalmente falso contra los hechos de violencia, de criminalidad en este país, y yo creo que la van a tener dura todos los generales que lleguen a ese cargo. Sobre Henry Sanabria, pues no sé si se equivocó, pero lo que sí sé es que aquí se están violando derechos fundamentales y ya el diario El Espectador, el diario El País han salido a manifestar abiertamente que el general Sanabria sale por convicciones religiosas. En realidad, hace poco la Comisión de Género LGBTI en el Congreso de la República sacó un comunicado diciendo que se tenía que retirar al general Sanabria. El mismo director del ICETEX, Mauricio Toro, alzó la voz para sacar al general Sanabria. Sí. Y yo creo que definitivamente este gobierno no compagina, no con una visión de seguridad ciudadana. El gobierno siguen matando líderes sociales y de paz ya nos ha dado a conocer realmente que todos los días matan líderes sociales y no está pasando absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, Carlos, hablemos de lo que acaban de mencionar tanto Jonathan como Julián, que tienen posiciones divididas, distintas, y es que hay problemas desde el Congreso de la República, decían, el mensaje es muy malo, de desorden, e incluso para los generales o los que vienen haciendo la fila aquí en el país, traer al general William Salamanca. ¿Usted no cree que ese desorden, el haber metido las manos al fuego primero por el general Sanabria y ahora sacarlo de esta manera, es un muy mal mensaje al interior de la institución que termina desvirtuando ese mandato del presidente y generando esa sensación de falta de credibilidad y orden? Bueno, pues primero quiero señalar que los que estamos hoy celebrando la salida del general Sanabria, también nos podemos poner el verde, como hoy lo tengo en el pantalón, porque realmente esto no es una cosa de que quienes celebramos esa salida seamos enemigos de la fuerza pública. Y frente al desorden, yo creo que es bien importante resaltar que hay antecedentes de este tipo de situaciones, era necesario hacer el relevo, y esos antecedentes también muestran que la fuerza pública ha sido capaz de ser flexible, de entender las necesidades, de tener ejemplos de que puede que haya personas que están retiradas con no mucho tiempo de retiro, como es en este caso del general Salamanca, que pueden llegar y conducir a la fuerza pública, en este caso a la policía, de la mejor manera. Y en ese sentido creo que puede ser un acierto también traer a una persona con experiencia, independientemente de quién sea. No es la hecatombe y el fin total de la fuerza pública traer a una persona que tiene algún conocimiento importante. No es el fin, usted tiene razón, la policía ha estado y seguirá pendiente como una de las fuerzas más importantes en el Estado, y en este caso trabaja de la mano con el gobierno. Pero Nicolás, ¿cómo explicarle a los generales, en total 24, que salieron de la policía, con el nombramiento primero del general Sanabria, pero después con el nombramiento de la general Jacqueline Navarro como subdirectora, que también sale esta semana del cargo, que al final fueron 24 hombres de esa institución que tuvieron que salir porque al escoger estos dos generales para dirigir la cúpula de la policía, pues la antigüedad les obligaba a estar afuera y pasar a retiro? Ahora, cuando llega un general que está en retiro,
¿qué respuesta y qué cara darle a quienes tuvieron que quitarse el uniforme para darle paso al general Zanabria como director? Pues Camila, das justo en el clavo y me robas un poco las palabras que iba a usar para introducir cuál es mi posición, y es que el problema no es que retiren al general Zanabria, por las razones que ya analizaremos. El problema es que para nombrarlo a él y a la general Navarro tuvieron que sacar a muchos policías con muchísima experiencia solo por caprichos ideológicos en el nombramiento de la cúpula. A Petro no le importaba que fuera un buen policía el que estuviera a cargo de la policía, porque en realidad no le interesa la seguridad del país. Está claro que no es su prioridad, y cuando la seguridad no es la prioridad se ven los resultados. Sacó, tú lo dices, a 24 generales en una purga sin precedentes en la historia de la policía, ni en sus peores momentos de crisis, ni cuando estuvo la Comunidad del Anillo hubo una purga de esa magnitud. Y para nombrar a Zanabria y a Navarro, sacan a estos generales con muchísima experiencia, se pierden décadas de formación policial y de experiencia en campo, que ese es el problema y eso es lo que debemos criticar. Llega un general antiguo, Julián lo ha dicho, con una vasta experiencia, pero siguen perdidas décadas de experiencia policial. Y yo quiero decirles una cosa, y es, sí, están desestabilizando la policía porque este gobierno persiguió a la policía durante su campaña, nombró como cabeza de la cartera de defensa a Iván Velázquez, que es célebre por su persecución y no por su experiencia en seguridad, y fuera de eso tiene y mantiene atadas de manos a la policía, que ya viene de tiempo atrás, que no puedan actuar como se debe, porque se les han puesto muchas limitaciones y se les ha perseguido cuando actúan, pero en este momento de tener que soportar que la policía deje matar a uno de sus integrantes en un secuestro, no retención, secuestro en Los Pozos, la policía atada de manos, perseguida desde el gobierno, desde la campaña del actual gobierno, encabezada por alguien que no tiene como prioridad el bienestar de la policía ni la seguridad, sino perseguir y continuar con la persecución, con el escudo bonito de los derechos humanos. Esto está llevando a una inestabilidad en la policía que tampoco tiene precedentes, y el problema viene de tiempo atrás. Nicolás, pero fíjese un asunto. En su lógica hay también a mi juicio un defecto, porque usted está diciendo que hay muchos años que se están tirando a la basura en experiencia, pero viene una persona que tiene experiencia. Yo personalmente no soy muy afín a la persona que llega, creo que hay unas diferencias, pero es una persona con experiencia, y también usted presupone que quienes vienen detrás en carrera son personas que son totalmente novatas, que de pronto no le han servido al país, y me parece que eso también puede ser un argumento que termine afectando la credibilidad de la fuerza pública, que ustedes, diciendo que la defienden, están haciendo carrera diciendo los que vienen atrás no saben, los que vienen atrás no son tan buenos. Es un error en la lógica argumentativa que ustedes plantean, y en ese orden de ideas creo que hay que reconocer también que hay personas que vienen de atrás que tienen muchas capacidades para dirigir la policía y para seguir ascendiendo en la carrera, y ese es un elemento que ha cambiado ahora y un incentivo para que nuevas caras dirijan la policía. Espéreme, Julián, lo escuchamos para contestarle a Carlos. Sí, no, es para tener en cuenta dos cosas. Uno, el tema de la desestabilización de la institución policial hay que tenerla muy en cuenta y hay que ser muy cautelosos con el lenguaje que utilizamos. Si bien durante un tiempo hubo una campaña de desprestigio en torno a la institución, y muy probablemente esa campaña de desprestigio continúa respecto a distintos actores que atacan a las instituciones, a la institución policial y a las fuerzas militares. Aquí hay que tener en cuenta, y como dice nuestro compañero Nicolás, aquí en la carrera policial, en la carrera militar, aquí uno no puede llegar al máximo grado con atajos, y desafortunadamente el atajo fue 24 generales que salieron con vasta experiencia, como lo manifiesta Nicolás, ¿sí? Pero yo creo que el nombramiento del general Salamanca llega de alguna manera, a través de su profundo conocimiento que tiene con la institución, a hacer unos ajustes necesarios en torno a lo que mencionábamos, o mejor dicho, en torno a lo que Nicolás mencionaba, ¿sí? De esa vasta experiencia que se perdió, que yo creo que, pues, si bien hay policías que vienen detrás, que todavía están acumulando experiencia y que tienen toda la experiencia también para ponerla a disposición de la institución, ¿sí?
este nuevo nombramiento del nuevo director va a permitir de alguna manera que esos ajustes se retomen. Hay que tener en cuenta una cosa, que esta no es la primera vez que sucede que un oficial de la policía en uso de buen retiro se reintegra a la institución. Durante el primer gobierno del presidente Uribe, también quien fue su asesor de seguridad, en este momento no recuerdo el nombre, se reinstituyó o se reintrodujo a la Policía Nacional, ¿sí?, por su vasto conocimiento y experiencia en esos sentidos. Hay que tener en cuenta que en esto que es en los cambios de cúpula, tanto de las fuerzas militares como de policía, siempre hay unas bajas por temas de antigüedad que son propias y que creo que todos conocemos, pero yo creo que los ajustes necesarios llegan con este nuevo nombramiento. El gobierno se dio cuenta que necesitaba una experiencia consolidada como la del general Salamanca, de 37 años, y esos ajustes vienen en esta nueva dirección. Yo creo que tenemos que dar el tiempo necesario, porque también toca recordar, ya para cerrar, es que el general Sanabria también pues no solo ha sido criticado por sus posiciones religiosas, que son temas personales y que creo yo que no deberíamos tocar en ese sentido, sino por también los bajos resultados en materia de seguridad en el territorio nacional. Entonces yo creo que hace unos días El Espectador sacó una información sobre eso y hay que tener en cuenta también esos índices. Ahí están los hechos. Y también tenemos los hechos de un nuevo director que con toda su experiencia brindó pues muchos resultados. A ver, Jonathan, usted quería complementar, responder. Sí, no, aquí hay muchas cosas. Lo primero es que yo sí me paro sobre la premisa de que aquí ningún general de la policía va a poder dar resultados con este gobierno. O sea, esto no es culpa de los policías, Julián, eso sí se lo digo muy claro. Y claro que hay que tocar las razones religiosas por las cuales sale el actual general, porque es por sus convicciones. Aquí ese tema de los datos y de los resultados no vienen al caso, porque es que con este gobierno es imposible. El mismo general Sanabria dijo y lo expresó que desde el mismo gobierno de alguna u otra forma la dialéctica, el lenguaje se estaba manejando para que toda esta violencia se le tratara en términos mal llamados, porque respeto a los derechos humanos, pero es que aquí se está tergiversando el concepto de los derechos humanos. Lo que pasó en el Caquetá no lo quisieron llamar secuestro y nunca lo aclararon. Le tocó salir al general Sanabria a aclararlo. Las discusiones que ha tenido sobre seguridad adentro han sido claras y yo sí creo que este gobierno, la responsabilidad de los atracos, de la muerte de líderes sociales, no es del general de la policía y mucho menos de cualquier otro servidor de la fuerza pública. Aquí hay una responsabilidad clara del ministro de Defensa y del presidente Gustavo Petro, que le está colocando esposas a los policías para actuar. ¿Cómo es que los manda al Caquetá sin cómo defenderse y dejan que los secuestren de una forma tan fácil? Eso es una responsabilidad. Aquí se están violando derechos humanos de verdad y se están violando derechos humanos de policías. Mataron a un policía. Es que fue la muerte de un policía, se cobró una vida y aquí no me pueden venir a decir que es que no, que es que aquí había que salvar muchas vidas. Cuento, carreta, sí se podía porque el ejército simplemente tenía que pasar una calle, no más. ¿Y qué pasó? No se dijo nada más. Yo creo que de todas formas... La izquierda se cayó y se silenció ante la muerte de este policía, pero les digo algo, le hubiera pasado a algo de esos narcotraficantes, porque no eran campesinos sino narcotraficantes, toda la izquierda estaría haciendo Jonathan, show. Y eso es lo yo que creo que uno no puede estigmatizar ni siquiera ni a los policías ni tampoco a los campesinos que estaban allá. Para responderle a Jonathan una situación, y es rápida, no quiero acaparar la conversación ahí, pero hay que tener muy en cuenta la diferencia en cómo se expide de alguna manera los lineamientos o los principios o la política pública de seguridad del actual gobierno frente a cómo la ejecuta también las instituciones, ¿sí? Pero es que, Julián, no hay ni buena política ni buena ejecución. A eso es a lo que voy. voy. No hay una buena política, Julián, ¿de qué nos hablas? ¿Cuál política? ¿Cuál es la política de seguridad? Eso es a lo que voy, que desafortunadamente algunos de los resultados, a pesar de que Jonathan no crea en los hechos y en los datos que se están dando, muchos de los resultados que hay hoy en día en materia de seguridad, no solo en Colombia, sino específicamente en algunas ciudades como Bogotá, es producto de que no existe una adecuada política de seguridad en
en el país o en No, los Julián, municipios. yo lo que estoy diciendo es que los hechos y los datos esperan. Hoy no hay política de seguridad nacional. Hagamos el orden si les parece. Termina Julián, vamos a escuchar también a Nicolás y vuelvo con usted, Carlos. Sí, es solo eso, que muchos de los resultados que se dan y muchas de las actuaciones o inacciones, porque pues también el no actuar es de alguna manera una acción, ¿sí? Son producto de una nula o no muy clara política de seguridad tanto en el país como en los municipios. No hay unos principios, unos lineamientos claros, y vuelvo y lo digo. Por eso es que este nuevo nombramiento, a pesar de que algunos no lo compartan, ¿sí?, a partir de la experiencia puede construir una mejor política de seguridad ciudadana y de convivencia, teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones. Julián, yo no creo que el nombramiento cambie nada, porque la cabeza civil del ministerio sigue siendo la misma, y la instrucción política sigue siendo la misma, y la ideología política del gobierno sigue siendo la misma. Es una ideología que es adversa a la seguridad, que ha considerado la seguridad siempre como un discurso al que hay que atacar, y ha considerado a las instituciones de la fuerza pública y a las instituciones relacionadas con la seguridad de los colombianos como instituciones a perseguir y no como instituciones para apoyar. Nicolás, fíjese una cosa. Ahí partimos del peor escenario. Fíjese un gobierno una cosa que no tiene la seguridad como prioridad y que no la va a tener en estos 4 años, haga los nombramientos que haga. Nicolás, fíjese una cosa que yo creo que sí vale la pena revisar con todo el detalle, es que este gobierno no ha sacado su documento de política de seguridad nacional, y ese es un tema que a mi juicio sí es bastante grave. Esperaría que con este nuevo nombramiento haya un avance en ese sentido. No soy de la visión, no soy de la visión apocalíptica. Perdón, no soy de la visión apocalíptica de Jonathan de que nadie va a servir. Perdón. El que se tiene que ir es el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Yo creo que no se tiene que ir Iván Velázquez, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es rápidamente definir su política de seguridad nacional. Creo que puede haber personas capacitadas, no tengo la visión apocalíptica de que nadie puede hacer el trabajo, porque entonces nos enfrentamos a 3 años y medio de total desinstitucionalización, y creo que no es ni siquiera lo que uno debería desear para el país. Pero además sí creo que hay una preocupación que también vale poner sobre la mesa. El general Salamanca que llega es una persona que tiene mucha experiencia, pero esa experiencia yo la pongo también un poco en duda, porque es una experiencia muy de la mano de la fracasada política de lucha antidrogas que ha regido en los últimos años en Colombia, que ha sido importada, cuando menos digamos importada, no impuesta, del gobierno de los Estados Unidos. Y en ese orden de ideas, yo no sé a qué viene digamos, cuál va a ser la política de seguridad nacional de Petro, y me preocupa, espéreme termino, y me preocupa, me preocupa una sola cosa. La idea de que no era erradicando, sino incautando. Bajaron las incautaciones, aumentan los cultivos, aumenta la producción. El gobierno no está haciendo nada con la política antidrogas, el gobierno no está haciendo nada con la seguridad. Claro, yo creo que era muy importante la promesa de campaña. 129% en secuestros. No es era muy importante la promesa de campaña de cambiar la política antidrogas, pero hasta el momento creo que el gobierno está muy quieto en eso, y eso también genera un desconocimiento de cómo va a actuar la fuerza pública, porque no hay política. En eso yo creo que ustedes pueden llegar a tener razón de que hay problemas de la definición de política, pero más allá de eso, creo que hay que empezar a definirla, y tiene que ser una política de cambio, tiene que ser una política distinta. No puede ser la fracasada política de seguridad nacional de los Estados Unidos impuesta en Colombia, que genera muertes, que genera violencia, y que también la Comisión de la Verdad apuntó que los Estados Unidos tenían mucho por decir frente a la violencia que había existido en Colombia desde la época de las guerrillas hasta actualmente los más recientes hechos del narcotráfico. En ese orden de ideas se requiere una política de cambio que hoy no hay. A ver, el de la chaqueta verde. No, aquí varias cosas. Carlos, esto no es una visión apocalíptica, es una visión real. Ya hoy es entre el primer gobierno del presidente Duque comparado con el gobierno del primer año del gobierno Gustavo Petro, ya han matado más líderes sociales. Esto es terrible. Aquí no hay una política de seguridad clara. Y discúlpenme, esto no se arregla con diálogos, esto no se arregla acariciándole la cabeza a los delincuentes. Voy a decir algo que es totalmente impopular, esto se arregla con bala.
Eso no se arregla yo no con soy diálogo. petrista ni he Ya sido el de su gobierno, partido, pero ya si hay hoy una el cosa que gobierno, digo es Carlos, que ya hoy el gobierno a puso... Duque le entregaron un país mucho más en paz que a Petro. Y no quiero decir con eso que es excusa para que no haga lo que debería hacer, pero era un país distinto. Y yo creo que en Colombia está completamente comprobado, Jonathan, que a punta de bala solamente nos vamos a seguir matando. Entonces, pues sí, echar bala puede ser muy fácil, echar bala le puede generar muchos recursos a muchos sectores, pero no es lo que requiere el país, y en los momentos de pacificación del país hemos avanzado más como sociedad. Mira, aquí hay un argumento claro. Aquí con diálogo y con el cuento de derechos humanos no se está solucionando nada. A los militares los están matando realmente en los campos. En los sectores petroleros están secuestrando campos petroleros, están secuestrando ingenieros, están acabando con la paz que había. Es que realmente en el gobierno Duque no secuestraban campos petroleros, discúlpeme. En el gobierno Duque eso no pasó. Al final del gobierno Santos, y aquí sí quiero hacer una réplica, sí había violencia, lo que pasa es que se invisibilizaba y se maquillaban los datos. O sea, aquí no podemos hablar aquí la violencia no ha parado, y realmente lo que sí sucedió en el gobierno Santos fue que de alguna u otra forma el ejército empezó a perder fuerza, la seguridad empezó a perder fuerza. Ahorita con el gobierno Petro lo que se está haciendo es amaniatar a la fuerza pública, y no se pueden defender ni siquiera ante una manifestación de estos grupos criminales que además cogen a nuestros campesinos, a nuestros trabajadores, y los hacen ver de alguna u otra forma como que están en contra de la industria petrolera, de un poco de situaciones que hemos visto, y aquí lo que hay detrás no son nuestros campesinos, sino bandas criminales instrumentalizando, y el gobierno no hace absolutamente nada. Es que los resultados ya están aquí a la vuelta de la esquina. Yo como colombiano quisiera que esto se mejorara, pero con este discurso realmente que el presidente Petro ha tenido, porque solo se la pasa en Twitter, solo se la pasa peleando a punta de fake news en Twitter, y no soluciona la seguridad. Esto es un problema que aquí sí, tanto las izquierdas como las derechas se tienen que poner de acuerdo en algún punto, porque aquí se está acabando con la vida. Aquí están matando a los niños, las mujeres, los trabajadores, los campesinos. Y sí, esa política de drogas que llegó con la cual llegó el presidente Petro a implantar y a manejarla de forma distinta, lo único que hizo fue incrementar los cultivos y las exportaciones a Europa. Pero venga, Jonathan, hablemos de una cosa, volvamos al foco de la discusión, que es la salida del general Henry Sanabria. Nicolás, porque bueno, mucho se habla entonces del debilitamiento de la institución, los cuestionamientos alrededor de la llegada del general Salamanca, pero puntualmente, ¿usted no cree que esas posturas religiosas que muchos calificaron de extremistas, él hablaba de la mujer sumisa, Camila, de el aborto como un método abortivo, exactamente, y también de la comunidad LGTBIQ+, y unas declaraciones sumamente polémicas? ¿Usted no cree que también eso es una falla en el sentido en que quien lidere una institución como la policía, que está no solo conformada por colombianos diversos, sino que protege a una ciudadanía diversa, tiene que tener esto como base fundamental en su cabeza? Mire, nosotros estamos en una sociedad totalmente de corrección política, de lo que yo llamo una neoinquisición a las posturas conservadoras. Y aquí quiero aclarar algo: el general nunca fue machista, nunca dijo que la mujer tenía que ser sumisa. Fue absolutamente machista, de las personas más machistas que he visto en Colombia. Mira, yo vi la entrevista, y lo que dijo es que tanto la mujer como el hombre tenían que callar y tenían que hablar para evitar conflictos. Aquí señor, no se está diciendo que la mujer no debe hablar. Él dijo que era la mujer. No debe opinar. Esa es la tergiversación. No, miren, esa es la tergiversación. Jonathan, vea después porque él habla del hombre. De los porque se lo pregunta a la periodista para salvar. Aquí se tiene una y véale el Twitter. Pero Nicolás, ¿usted coincide con Jonathan? Porque, venga, Jonathan, hagamos una pausa. Nicolás, porque es que, y de hecho, en eso, Camila, siendo objetivos, el general sí se refirió a la mujer como la que tiene que callar y asumir su rol dentro del hogar. Él lo que hace es citar una referencia bíblica alrededor. Él lo que hace, Jonathan, es citar una referencia bíblica alrededor de la celebración del Día de la Mujer. Pero para que antes de hablar de esa cita bíblica, Jonathan, que en segundos podemos hacerlo, yo quiero que Nicolás le responda la pregunta a María Camila. ¿Por qué retiran a un general de la policía? ¿Si son sus posturas de fe y sus creencias religiosas lo que le cuestan el puesto? Yo creo que es un pretexto, porque si no, no hubieran sacado a la general Navarro.
Pero o sea, que era igual de religiosa que el general Zanabria. Pero o peor. Yo creo que es un pretexto. El problema no es que tengamos a personas creyentes en los altos cargos de la policía. Ojalá sigamos teniendo personas creyentes en altos cargos de todas las instituciones, porque es importante ese bagaje de principios y valores que otorgan las religiones de herencia judeocristiana. El problema es que dejemos que las religiones y las creencias entorpezcan y limiten y condicionen el trabajo de la policía. Yo me aparto por completo. Que la policía que habían policías bastante incómodos, más allá de las declaraciones, con algunos procedimientos. Y yo quiero que se pongan también en los zapatos de policías evangélicos o de policías que no son católicos, que se ven forzados por órdenes a llevar imágenes que no están permitidas dentro de su religión o a hacer procedimientos como exorcismos. Entonces, hay temas que no se pueden llevar a extremos que comprometan la labor, pero el problema no es que sea creyente. Nicolás, el problema fueron sus declaraciones, pero yo insisto, creo que es un pretexto. Yo me aparto por completo de cualquier visión que estigmatice cualquier religión. Yo creo que en eso no podemos caer de ninguna manera y por eso mismo digo que no solamente con las de herencia judeocristiana, sino con todo tipo de religiones hay que respetarlas. En ese orden de ideas creo que sí es muy importante que el general Zanabria y la subdirectora de la policía salieran, porque estaban entorpeciendo la labor de la policía, y en eso creo que Nicolás está de acuerdo con algunas prácticas. Creo que muchas prácticas estaban maltratando a las mujeres que consideraban que debían separarse, porque seguramente tenían, en un país como Colombia, donde los feminicidios son alarmantes, la violencia intrafamiliar es alarmante, estaban considerando la buena posibilidad de poderse separar de sus esposos. A la comunidad LGBTI no la trataba como personas, sino como factores de SIDA dentro de la institución, y eso realmente entorpece. Sacar al general Zanabria de la institución es buscar que se cumpla con el Estado social de derecho, que se cumpla con un Estado laico, y quien venga, a mí no me importa su religiosidad, a mí no me importa, pero que cumpla la función respetando las diferentes religiones. O la gente que es atea también. Laico. Colombia es un Estado laico, sí, pero no es un Estado aconfesional y no es un Estado que persiga las creencias. Colombia, la Constitución colombiana proclama, invoca la protección de Dios, y lo hace por una buena razón, y es porque reconoce que somos un país creyente, somos un país lleno de creyentes a los que hay que respetarle sus creencias. Nuevamente, hay un límite, y cuando están oponiéndose creencias a la actuación misional o cuando la están entorpeciendo, ahí está el problema. Pero el problema no es que sea creyente y ni siquiera es que haga declaraciones religiosas. El problema es que eso interfiera en su labor como director de la policía. Y ha sido esa la polémica, Jonathan, y por eso quiero regresar con usted, porque hace un minuto hablábamos de declaraciones como el de la celebración del Día de la Mujer, que fue una de las más polémicas desde donde empezó la tormenta para el hombre que estuvo 8 meses al frente de la policía. Yo le voy a leer textualmente lo que el propio general escribió, y usted nos cuenta por qué cree que no necesariamente es un comentario machista que va en contra de la mujer. Comillas: el encanto de la mujer alegra a su esposo, si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor. Una persona educada, una mujer educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto. Nada vale tanto como una mujer reservada. Esos son los mensajes que pusieron pues en la polémica y en el blanco al general Zanabria. ¿No cree usted que él tenía el derecho de pensar, de creer, pero no podía expresarlo como lo hizo siendo director y representando una institución? Mire, aquí varias cosas. Sobre esto que me acabas de leer, esto es un proverbio de Salomón. Sí, que lo pone el general el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Él lo saca de un texto de Salomón. ¿Sí? Y yo sí quiero aquí apuntar a un tema en los proverbios. Aquí Salomón nunca realmente, y los que conocen su historia, nunca se refería en ese texto a que la mujer tenía que ser menos, o realmente que tenía que callarse, o que tenía que ser una especie de no sé qué prototipo de mujer. Pero es que no es Salomón, donde tuviera menos derechos. Realmente son unos consejos.
aquí lo que se dan son unos consejos. Pero esa es la pregunta, Jonathan. Bueno, entonces no hablemos de machismo, pero él como general tiene que establecer ese consejo como una directriz para la policía o como cabeza de la institución. Miren, aquí hay algo y aquí sí tenemos que referirnos. Lo primero es que esto no es un comentario machista y lo que quería decir es que pues Salomón se refiere. O sea, esto es un texto completo hacia la familia, hacia la mujer, hacia los hombres, hacia los hijos, y a veces sacamos las cosas de contexto para usarlas como pretexto para atacar a alguien desde su fe. Pero distintas autoridades de la Iglesia Católica dijeron que él estaba malinterpretando esta cita y que además sí estaba dando un mensaje machista. Es decir, esto no es solamente de quienes no profesamos esa religión y señalamos que es machista el general porque es de lo más machista. Es tan machista que cuando le preguntan sobre su esposa, el mayor atributo que le ve a su esposa, yo pensaría que iba a decir, no, su inteligencia, su acompañamiento, no, sus piernas. Es el tipo más machista que conozco en la historia de cualquier institución pública en el país, y eso no cabe la menor duda. Es realmente aberrante su nivel de machismo que era contrario contra las normas y la constitución del país, y por eso se debía ir. Espérame un momento. Aquí el general Sanabria nunca hace una explicación de exégesis ni nada de esto. Ya, si él tiene que ver un atributo físico hacia su esposa, ¿cuál es el problema? Eso no es machismo, eso no es machismo. Como yo puedo decir machista, que mi hermana tiene un cabello muy lindo, eso no es machista, eso es echar un piropo. Yo sé que para ustedes todo es machista, pero cuando tienen un Alexander Flores o a un David Racero o una María José Pizarro que encubren violadores, no dicen nada, se quedan callados. Eso sí no es machista, pero toda la lupa se le coloca a una persona como el general Sanabria, que lo único que hizo fue dar una explicación desde su fe. Ahora, si es el general de la policía, varias sentencias de la Corte realmente, y la misma Constitución en el artículo 18 y 19 le permitirían decir esto y expresarse de esa forma, así hubiera sido otro tema desde una cosmovisión religiosa. ¿Por qué? Porque es que, como ya lo explicó Nicolás, Colombia no es un estado aconfesional, no es un estado tampoco ateo, y todas las personas pueden expresar sus razones, su ideología o sus más profundas convicciones religiosas desde lo público. Ahora yo les voy a colocar un ejemplo. ¿El feminismo qué es? ¿Qué es el progresismo? ¿Cómo es que un congresista sí puede llegar al Congreso con el libro de Marx o con el libro rojo de Mao y decir que esta es la verdad? Pues lo siento, los cristianos también pueden llegar con la Biblia y desde ahí argumentar, porque es que aquí al parecer las otras filosofías y las otras ideologías sí se las pueden meter a la gente e imponer desde el Estado. Por favor, le pongo un ejemplo que ocurre en este gobierno. En este gobierno son fanáticos, pero fanáticos de hacer ceremonias de religiones ancestrales. Las hacen a cada rato, en todas las instituciones. Y a nadie se le ha respetado por eso. Se ha respetado. Pero Nicolás y Jonathan, en ese sentido nadie debería hacerlo y debería respetar la laicidad del Estado. Es que comprometa las funciones del cargo, es que comprometa las funciones de la institución. Y eso es lo que las... Pero Nicolás, hacer que uniformados que posiblemente eran ateos o tenían creencias distintas portaran imágenes o hicieran declaraciones en el sentido de exorcismos, declarando que las balas ingresan al cuerpo de los, ¿cómo es que los llamaba el general? De los delincuentes porque estaban protegidos por la... casi demonios por la brujería. Eso sí es incidir en las labores de quienes están asumando. Exacto. Y ese es el problema. No hay una contradicción ahí entonces. Ese es el problema, que dejó que su religión afectara las funciones de la policía. El problema no son las declaraciones. Lo que tú señalas es el problema real. Ahora, yo sí he conocido a muchos policías que tienen como creencia que efectivamente están enfrentando... Claro, y eso, pero estamos hablando de los que no y que muy seguramente tuvieron que seguir esa directriz. No soy yo y creo que ninguno acá es quien para cuestionar las creencias de la esfera interna de los policías. Si efectivamente ellos tienen miedo y ven que en una olla a la que están llegando encuentran altares de brujería o altares satánicos, y ellos dentro de su sentido de trascendencia llegan a tener miedo por eso, no soy quien para juzgar ese miedo. Sí. Lo importante es que los procedimientos policiales no se vean afectados por esas creencias, y eso es lo que estaba pasando, y la razón por la que Sanabria usaron como excusa para que el general Sanabria tuviera que salir de la policía.
yo creo que eso tiene una respuesta, Camilas, en la sentencia, la T5, que explica eso. Jonathan, creo que lo estoy perdiendo. Sí, está mala la comunicación. Pero no puede obligar a nadie. Aquí el general Sanabria sí cometió un error. Si él hizo eso, o sea, no, señor Jonathan, tengo ahí... Desde su carro, Jonathan, pero perdóneme no porque es que a... lo estoy perdiendo. Tengo un problema ahí de comunicación mientras recupero la señal para que usted nos pueda contar esa respuesta de lo que pasa cuando la religión interfiere en el trabajo de la policía. Ya. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahí mejora. Listo, ya, ahí mejoró. No, te estaba contando. La T524 de 2027, la sentencia del 2017, la 524, dice que tú puedes expresar tu fe desde donde quieras, o sea, desde una entidad pública o privada, pero no puedes obligar a nadie a creer en lo que tú crees. Eso sí está mal. Y si el general Sanabria obligó a otros policías a cargar crucifijos y hacer cosas en contra de su fe, sean protestantes, sean musulmanes o sean judíos, está mal. O sea, eso sí está mal. Él puede expresar lo que quiera, pero no puede obligar a nadie. Si eso se halla, ahí sí él está cometiendo una falta hacia la libertad de culto, y eso sí hay que... Acá reconocemos que el general Sanabria, y creo que es pues estamos de acuerdo con que el general Sanabria definitivamente cometió un error que es muy grave desde ese punto de vista, pero yo también quiero resaltar que no solamente desde su esfera, tenía solamente que hacerlo desde su esfera personal, especialmente porque la fuerza pública en Colombia no es deliberante, y en ese orden de ideas, pues no solamente tienen que guardárselo para sus situaciones íntimas y su visión y su cosmovisión y demás en la intimidad, sino que tampoco pueden pararse desde su cargo público para promover cualquier religión o alguna visión antirreligiosa. Carlos, se me está acabando el tiempo y antes de cerrar este debate yo quiero, María Camila, que terminemos con la conclusión de cada uno de nuestros panelistas, porque esta discusión sobre el futuro de la policía apenas comienza. Lo reconoce el gobierno, es que está en trámite la posibilidad de materializar una idea desde campaña del presidente Gustavo Petro, y es cambiar de ministerio a la policía. Hay un nuevo cambio en la cúpula, y con esta salida del general Sanabria hay una pregunta que se ha hecho parte del país esta semana. Nicolás, ¿la salida del general Sanabria y de la subdirectora de la policía es un debilitamiento de la institución, sí o no? Sí, es un debilitamiento y no se va a corregir hasta que cambie la cabeza civil del ministerio, que es el ministro Iván Velázquez, pero no va a cambiar tampoco hasta que haya un nuevo gobierno, porque en este gobierno la seguridad nunca va a ser una prioridad. Jonathan, de manera muy breve, ¿qué opina usted? ¿Esta salida debilita la institución? Sí, debilita la institución no solo por la salida, sino por cómo se ha venido manejando la policía y el ejército. Y para finalizar, no hay ninguna ley, ninguna sentencia, ni en la Constitución no existe que las personas puedan, desde el cargo que tengan, desde el presidente o hasta el senador. Eso no existe y se han cometido violaciones en torno a esto y ya ha pasado. Pero esto hay que dejarlo totalmente claro, y yo sí creo que hay un debilitamiento radical a la fuerza pública. Usted, Carlos, más allá del debilitamiento, que no sé si lo considera se da con este cambio, ¿cree que se corrigen los problemas de la policía con la llegada del nuevo director, escogido por el propio presidente, el general William René Salamanca? Es difícil saber si se van a corregir porque hay distintas dificultades, visiones dentro de la fuerza pública que no pueden coincidir con las del gobierno, pero en particular creo que lo que más preocupa es la definición de una política de seguridad nacional por parte del gobierno que sea una política de cambio. Dijeron, vamos a cambiar la política de lucha contra las drogas, pero cualquier gramo de cualquier sustancia que se coge en la calle es celebrado como si fuera en épocas de gobiernos anteriores. Entonces allí hay un problema. Y no hay un debilitamiento, hay un fortalecimiento de la institución, de las creencias de la diversidad de la policía y un reconocimiento muy importante al movimiento feminista y LGTBIQ que sacaron al general Sanabria. Se va el general Sanabria, María Camila. La última palabra del futuro de la policía la tiene el tiempo, porque no sabemos qué vaya a pasar con la llegada del nuevo director. Porque hablamos aquí de desprestigio a la institución, de desorden, de desplantes, de atajos, mencionaron nuestros panelistas, y hay que ver si entonces, teniendo buenos ánimos hacia el futuro del país, la experiencia de 37 años del general William René Salamanca puede equilibrar esa balanza de todo esto que reconocen desde los dos lados, Camila. Nicolás, Jonathan, también a Carlos, a Julián, que nos acompañó esta noche, gracias por haberse subido al andén. Que se repita, señores, que sepamos qué pasa con la policía. Mientras tanto, esa institución
tiene general director encargado. Es el general Tito Castellanos, el hombre que hasta hace poco estaba, ¿sabe también al frente de qué? Del IMPEC. Del IMPEC, así que del IMPEC llega a semejante reto. María Camila, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Nos vemos, y para las razones, el tiempo, como usted dice. Chao. Esto es El Andén. Blue, la alternativa.